Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. De un lado. Al otro. Cachete. Con cachete. Pechito. Con pechito. Y ombligo. Con ombligo. Esto es. De leva. Y a fondo. Edición especial. El debate. Buenas. Buenas. Ay, aguante, casi me siento en el Big. Ah, qué rico Señor, sentarse. ¿cómo le Buenas, va? ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Aquí, a pesar que ya saludemos bien. Estimado Buenas, Gerardo. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos a Dele a Fondo Edición Debate. Queremos hacer, o queríamos hacer esto primero dándoles la bienvenida a las dos contrapartes, porque queremos ser muy claros en algo. Estamos en un mismo lado, aunque no parezca. Aquí, coincidencialmente, a mi izquierda está el Carlos, y aquí a mi derecha está Don Casado, y en su pantalla están al revés. No importa dónde estemos, estamos todos en un mismo lugar, y hemos querido invitar a dos personas que aparentemente son leídas y escribidas. No son aparentemente, son leídas y escribidas, son preparadas, son inteligentes, tienen buen verso y tienen posturas también, a nuestro parecer, porque también es lo que vemos nosotros desde afuera, muy diferentes. Pero nos encontramos en un mismo lugar precisamente para eso, para saber que podemos debatir ideas, que podemos debatir conceptos y no darnos de puñetes, ¿no? Eso ¿Qué necesitamos y qué procuramos demostrar al Ecuador? Que podemos conversar sin insultarnos. Podemos conversar desde posiciones contrarias con altura y en buena lid. Así que, y además bienvenidos todos. Además de enterarnos, porque hay una premisa muy grande, y quiero comenzar con esto, con ambos dos, para también darles la bienvenida. Mucho vemos en las redes sociales, que el uno dice del otro, no puedo creer que el otro piense de esta manera si yo pienso así. Y el otro dice del uno, yo no puedo creer que el otro piense de esta manera siendo así. No, no podemos creer la otra postura. Hoy día vamos a tratar de entrar en la otra postura, si usted es del uno, desde el otro, desde el otro, desde el uno, para entender cómo pensamos Y listo, todos. menos bla bla y más glu glu, como decía el papá de un amigo cuando se ponía a beber. Empecemos. Vamos a empezar primero conociéndonos, así. Primero, a cada uno vamos a preguntarles su nombre completo, por favor, en orden alfabético. ¿Cómo hacemos? Casado. Vera, claro. Pues digo que siempre al último, cara. Siempre. En la lista de colegio. Sí, ajá. A ver, nombre completo. Fernando Baldomero. Baldomero, quitarán de ahí. Bien. Claro, por eso. Sea lo que como Fer nomás, ¿ya? Además, como acá en Ecuador muchas veces ocurre que el segundo nombre lo ponen como primero, yo decía, ojalá nunca me pase. Casado Gutiérrez. Casado Gutiérrez. Fernando, ¿por quién? Baldomero, ¿por quién? Mi padre y mi abuelo paterno. Y Gutiérrez por mi coronel. ¿Y Gutiérrez? No, por el apellido de mi abuelo materno. Bacán. Nombre completo. Carlos Andrés Vera Rivadeneira. Carlos Por mi papá. y Andrés. Andrés es una gran pregunta. Supongo que mi mamá ahí me... ¿Tenía algún Andrés, una historia ahí? Sí. ¿De qué año eres? Del 80. Del 80. Estaba de moda Andrés en el 80. O sea, era un nombre... Supongo. De lo que me acuerdo, sí. Y ahora también lo quieren poner de moda. Y ahora... ahora la segunda... Ahora es tocayo, ¿cierto? Ahora la segunda, vamos al revés. Edad. 40. 41, perdón. Sí, Acabo sí. de cumplir. ¿Cuándo? ¿Cierto? No, es que... A veces uno se equivoca cuando acaba de cumplir. Además del 2020 no existió para nadie. Sí, ¿Cuándo 41, cumpliste? En enero. Feliz ¿Qué cumpleaños. signo eres? Soy Capricornio. ¿Crees en eso? Típico Capricornio. Edad. 42 y cumplo el 6 de abril 43. ¿Qué eres? Oye, ahora que nos conocemos, ¿les puedo dar un regalito? Sí, sí. ¿Se Pero- puede uno levantar o...? Terminemos esta parte y nos das el Nos das los Venga. regalos que quieras. Vale. Vamos. Pero ¿qué signo eres? Aries. Y si Como Luis Miguel. ¿Te parece que sí? Bueno, de vez en cuando si me encuentro el horóscopo, pues lo leo, pero no creo en él. Profesión. Docente universitario. Profesión. Cineasta. Ya. Nivel de educación. Tengo una Master of the Arts. I am understand. En dirección cinematográfica. ¿En dónde estudiaste? En Chile, en Cuba y en Inglaterra. Ya, en Cuba. En Cuba también. Sí. señor. Bien. Sí, va a ser interesante. Sí, es interesante, ¿ves? Nivel de educación. Licenciado en Derecho, una maestría en Derechos Humanos y Democratización,
y un doctorado en comunicación. ¿Hincha de qué equipo? La Liga Deportiva Universitaria de Quito. De Quito no, perdón, Dios mío, qué desastre. De Puerto Viejo. De Puerto Viejo. Ah, pero sí. Habla serio. Sí, la Capira. Yo dije, por fin tenemos una coincidencia. Ah, ¿tú también? O sea, llegamos a un casi. Yo sí. ¿Y tú? Liga, pues. Liga. ¿Ves? Ahí está. Bueno. Pero estoy haciendo un estudio. Está bien. Todos los liguistas que vienen acá les preguntan, ¿y Jackie, bueno? Pero es que es obvio por lo que acabo de decir. ¿Qué más quieres que te No, diga? pero Es liga. Sí me pasa eso siempre. ¿Estado civil? Casado. ¿Felizmente o...? Pues, Es pregunta difícil. No, es que, Así como el Facebook es que yo no sé mentir. El matrimonio es un tema difícil. Sí. Y la felicidad es un estado más interior que dependiente de los factores externos. Entonces, estoy casado con una maravillosa mujer y estamos en este camino de entendernos. Y es un camino que tiene subidas y bajadas. Es como el Facebook, ¿no? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Chuta, ¿por Estado qué? civil. Primera vez que nos da una respuesta certera. ¿Estado civil? Unión de hecho. Ya. O sea, ha hecho un compromiso, como así se Puedo poner en pecado. Sí. Pecado. ¿Apodo? Nano y Peluqui. Está bueno ese peluque. ¿Te apodo? Mícar. ¿Por qué? Mi papá me decía mi Carlos Andrés. Mícar. Ah, Mica. Ya. ¿Comida preferida? Pucha. Yo diría que el ceviche de camarón es mi comida. Uy, casi coincidimos también. ¿Comida preferida? Yo el ceviche de jipijapa y el de pinchagua. ¿Ah? Con maní y con aguacate, sí. ¿Con manilla y aguacate? No. No, ves, casi, ves, nuevamente casi, pero estamos, y recién vamos como en la quinta pregunta, estamos casi Bueno, coincidiendo. les voy a explicar cómo va a funcionar este tema. Tenemos ¿Ya puedo dar los ahora- regalos? Bueno, dale, güey, ¿qué tienes? Ahí tengo unas camisetitas para todos, los para tres, los para los tres. Ya, Chuta, está, ya. le vas a, esta camiseta ya veo que Dale le vas a a tu poner dale a tu papá. para... Gracias, es la que estás puesto, ¿no es cierto? Sí, sí, hacer un para que TikTok, vayamos güey. todos para que vayamos todos a juego. Ahí hacemos un TikTok al final. Gracias. Verán, les vamos a decir que hay 7 preguntas, ahorita tenemos 7 preguntas que van a ser para cada uno de ustedes. Ahora se pone Sí. la cosa seria, ¿no? Sí, indistinta, O sea, se pone nomás. pero vamos a ir, el orden vamos a ir igual intercalando para que uno conteste primero y después conteste primero el otro. Pero los dos van a contestar la misma pregunta. Cada pregunta van a tener el tiempo de 1 minuto y medio para contestarla, ¿sí? Pero el otro va a tener 1 minuto para hacer una réplica. Y el que contestó tiene 1 minuto igual para hacer una contrarréplica y se acaba el tema, ¿sí? El tiempo va a ser tomado por este Pechito y el señor Y aquí. Pechito y lo van a ver ustedes mismos. Aquí está un temporizador para que suene al final, cuando No empiece. me llamarán, que estoy ocupado. Ya. Así que, ¿está claro cómo vamos a funcionar? Sí, si metemos la pata pues nos corriges, Nos ¿no? corregimos, sí. Ya. ¿Está claro? Para ver quién comienza a la botella. Vamos a poner ahí, y el pico comienza, ¿listos? Se va a romper. No. No, espérate. El güeyero. Fernando. Ok. Esa botella está trucada. Primera pregunta. Yo le hago la pregunta, usted ponga el tiempo, o sea, igual el tiempo. dale. Empieza Fernando. Pero después de que Igual termine tú la vas a pregunta- contestar esta pregunta después. Pero después pongo play, después así. Después de la pregunta, cuando me Disculparán, es nuestro primer debate. ¿Es el primer debate de ustedes o no? Sí, el ¿Ya han tuyo. estado en debate o no? ¿O se han estado? No como este. No como este. Más de Claro, no radio. como este, claro. Más de conversación, así, no tan esquematizado. Pero Ah, está bueno, bien. esquematizar. Tratamos de poner un orden nomás, después ya nos vamos a hacer. Primera pregunta. Yo tuve hace poco uno, pero era un poquito más hostil que este. Y vamos a ver. No sé, espérate, todavía recién comenzamos. Los dos candidatos, primera pregunta, no va a ser una pregunta compuesta como la del CNE de 40 minutos, no, es facilito. Los dos candidatos, los dos, hablan de cuidado ambiental, ¿sí? Hablan de cuidado ambiental. ¿Cómo plantea cada candidato el salir del extractivismo? Porque entendemos que la preocupación de las personas que hacen tema ambiental es salir del extractivismo. Pregunta, ¿cómo salir del extractivismo? ¿Es posible? Espérate que te ponga el tiempo. Disculparás, chuta. Por eso te dije que estés claro. Estaba listo yo. Ya, dale. Una, dos, ya. Sí, sí es posible. Yo creo que Andrés Arauz tiene muy claro también cómo llevarlo a cabo, ¿no? Hay países, incluso como Noruega, que ya han establecido que para el año 2030 van a tener un apagón de hidrocarburos y que van a
ir a otro tipo de energías como las energías renovables. Acá en el Ecuador quizás no estamos en esa misma situación, pero vamos en ese camino. Hemos visto a Andrés Arauz en distintos lugares también defendiendo el agua, lo hemos visto en Cuenca defendiendo la propuesta y el resultado de la consulta popular en relación al extractivismo. Hemos visto también cómo se está intentando potenciar en gran medida desde la propuesta de Andrés Arauz todo el tema del reciclaje, como algo que ha sido también tratado de forma muy maniquea, pero que es una propuesta bastante interesante, como el reciclaje del oro. Entonces yo sí creo que se deben de dar esos pasos. Yo sí creo que, además, por ejemplo, todo lo que fue el ir hacia el cambio de la matriz productiva, intentar fomentar, sobre todo ese potencial que se puede hacer con energías renovables como el agua y las hidroeléctricas, fue un acierto. Te quedan 30 segundos. Y iba dirigido precisamente en esa dirección. Hay que hacerlo de manera paulatina, hay que hacerlo de manera seria, creo que también dejar las zonas selváticas de manera intangible, sin tocar, sin explotar, es algo que también se está haciendo en este momento muy claramente por parte de la propuesta de Andrés Arauz, y yo diría que no hay absolutamente ningún problema en hacerlo. Y además, fíjate que los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda del 2030, ya el Grupo Faro ha dicho que quien se lo está tomando mucho más en serio es el candidato Andrés Arauz antes que la... Tienes un minuto para replicar este tema. Dale. Dale. A ver, yo primero creo que no se puede separar a Andrés Arauz de correísmo. El correísmo ya fue gobierno. Y durante el correísmo pasaron 300.000 millones más o menos de recursos del Estado, buena parte de esos recursos del modelo extractivista, ¿sí? Esos recursos tuvieron que haber sido utilizados o invertidos para salir del modelo extractivista, es decir, invertidos en otros ámbitos de producción nacional y de los ciudadanos. Sin embargo, se amplió la frontera petrolera en el Yasuní, explotaron el Yasuní y concesionaron 15% del territorio a mineras chinas. Por tanto, nosotros estamos ahí atrapados en el extractivismo. Entonces uno puede decir un montón de cosas, pero cuando tú ves lo que hicieron, pues profundizaron en el modelo extractivo. Ok, te quedaron 10 segundos, pero bueno. Hasta eso, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve. Un saludo especial. Saludo especial. Un saludo especial a toda esa gente linda que nos está viendo. Fernando, tienes un minuto para replicarlo y pasamos a que tú contestes. Comienza ya. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con Carlos, ¿no? Yo sí creo que se hicieron grandes intentos por proteger al Yasuní. Creo que además proteger la Amazonía era un objetivo en términos generales de la comunidad internacional. No se logró. Creo que ahora estamos en otro punto y al mismo tiempo vuelvo a repetir que el haber invertido sobre todo en las hidroeléctricas y en explotar los recursos renovables por encima de los recursos hidrocarburíferos y mineros es el desafío que actualmente se está planteando y que creo que se puede hacer de manera paulatina, aunque también lo antes posible, porque desde luego que está claro que no va para más la situación de la explotación de los recursos naturales de nuestras selvas, y la megadiversidad de Ecuador es lo primero que se debe proteger. Y yo creo que Andrés Arauz lo tiene extremadamente claro, que esa es la dirección hacia la cual se debe ir en este momento, y no me cabe ninguna duda de que además ya se ha aprobado en una consulta popular, no se va a avanzar más en esa frontera minera, en esa frontera hidrocarburífera. Está bien. Gracias. Ahora, segunda pregunta. No, la primera es para él. O sea, tengo que contestar la misma Sí, la primera. desde su visión. Ya, vamos. Hágale si quiere. ¿Yo tengo repregunta ahorita o vas? No, es Vas la a misma. contestar la misma pregunta pero ya desde tu respondiendo, ya visión. no repreguntando. Dicen que los dos candidatos hablan de cuidado ambiental. ¿Cómo plantea cada candidato de salir del extractivismo? ¿Es posible? A ver, yo creo que no hay que mentirle a la gente. Yo no estoy hablando ahorita por Lazo, sino por mí. El Ecuador, como ya dije, ha profundizado en su modelo extractivista. Tienes 15% del territorio concesionado a mineras chinas. Tienes el petróleo como principal fuente de ingresos del Estado. ¿Cómo tú sales de ese modelo? Tú tienes que utilizar los recursos que genera el extractivismo para impulsar otros aspectos de la economía, llámese energías renovables, llámese emprendimientos, pero sobre todo abrir mercados al mundo. Es decir, ¿a quién le genera valor el modelo extractivista? El Estado recibe plata, ¿sí? La compañía que explota esos recursos recibe plata, los empleados de esa compañía reciben plata, pero ese dinero se riega muy poco a la economía, genera muy poco valor. El Estado, como tiene mucho dinero, empieza a contratar un montón de personas, empieza a ampliar su tamaño, la economía empieza a circular un montón de dólares, pero esos dólares no producen nada, son producto del precio del petróleo. Ya nos pasó, baja el precio del petróleo y viene la crisis económica. La visión de Lazo nunca ha sido extractivista, la visión de Lazo siempre ha sido enfocada en el emprendimiento, es decir,
sacar la visión estatista para hacer circular los dólares, abrir mercados y empezar a promocionar todo lo que nosotros podemos producir en diferentes partes del mundo. Así es como se sale del modelo extractivista. No se sale simplemente construyendo una hidroeléctrica. Yo no sé, Pero, yo no es sé que no sabe chiflar el señor. Sí, es una de mis frustraciones de ecuatoriano. No sé chiflar. No puede ser la canción del contragolpe. ¿Listo? Tienes un minuto para tu réplica. Ahora. Bueno, yo creo que en realidad lo que nos estamos encontrando con el modelo de Lasso, que es la desregulación absoluta, yo creo que es grave, porque en principio lo que se va a hacer es privatizar todo, ¿no? Desde las hidroeléctricas que hoy en día tenemos hasta toda la industria minera y toda la industria hidrocarburífera. Entonces, si lo que tratamos es de salir precisamente del extractivismo, te puedo asegurar que cuando vengan todas esas rapaces como hizo Chevron, que ocurrió durante las épocas del más claro neoliberalismo al cual representa Guillermo Lasso, no nos vamos a encontrar ahora con una situación en la que vamos a proteger al Yasuní. No. Imagínate que la superficie que llegó Chevron a contaminar fue del mismo tamaño en un país como el Ecuador del país de El Salvador. Y esto, quien ha intentado defender y quien han hecho pagar a esas grandes transnacionales para recuperar la Amazonía, para que las enfermedades que se han dado en esos lugares no se sigan dando, ha sido el gobierno de Rafael Correa. Y quienes han saboteado, incluso poniéndose al favor de las transnacionales. Tienes un minuto para tu contrarréplica. Más de 300 dirigentes indígenas fueron acusados de terrorismo por oponerse al extractivismo de Rafael Correa. Yo te voy a decir una cosa muy sencilla. Lasso propone la consulta vinculante y la propone desde el 2017. ¿Qué significa eso? Que tú vas a explotar en un territorio, tú le preguntas a la gente y lo que la gente te diga es vinculante. Correa hizo que la consulta exista, pero nunca que sea vinculante. Y a los que se opusieron, los acusaron de terroristas. Esos son los hechos. Uno puede decir lo que quiera, pero eso es la verdad. Bacán. ¿No? Ya está. Y un saludo para Bueno, todo. perdón, si tengo esos 10 segundos más, él dice que va a privatizar todo, eso no es parte de la propuesta de Lasso, eso es mentira. Ok, damos. Listo. Segunda pregunta, ahora empieza Carlos Andrés primero Exacto. y luego va. La pregunta es, los dos candidatos plantean controlar la corrupción. ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo? ¿Controlar la producción? La corrupción. A ver, para controlar la corrupción, ¿qué es lo más importante? Que haya institucionalidad en el Estado. Es decir, tú no puedes tener al fiscal como el exministro del presidente o ex embajador, como era Galo Chiriboga. Tú no puedes tener al que controla la justicia como Gustavo Yalc a cargo del control de los jueces para sancionarlos. Tú debes tener un CNE independiente. Nada de eso sucedió durante el modelo correísta. Es evidente que durante años se cooptó el Estado, y se cooptó el Estado para esto, para que haya un modelo básicamente corrupto y mafioso. Yo voy años documentando historias que tienen que ver con abusos de derechos humanos, de poder, que parten básicamente que el Estado se ve indefenso, el ciudadano, perdón, se ve indefenso ante el Estado. Cuando el Estado es cooptado por un partido político, el Estado se pone en función del partido y no del ciudadano. Por tanto, primer paso, para devolverle al ciudadano sus derechos y por tanto que no haya inmunidad ante la corrupción, es tratar de caminar hacia un Estado más democrático, con instituciones más sólidas, con instituciones más libres. Y en esto me parece evidente, otra vez por los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el correísmo cuando cooptó el Estado? ¿No? La propuesta de Lasso, en cambio, no tiene nada que ver con hacerse los poderes, que no sea pues lo que le corresponde, que en este caso es el Ejecutivo. Listo. Déjame ver. Me viene bien chiflar. Así. ¿Para qué has quedado? ¿Para chiflar entre dos? Vamos, un minuto. La corrupción está claro que es una de las grandes lacras que nos está afectando, ¿no? Vemos corrupción, por ejemplo, cuando todos tus amigos se vacunan y se saltan la cola y en vez de dejar a los más vulnerables o los que están en primera línea vacunarse, haces que los privilegiados sigan acaparando una serie de privilegios que solamente a ellos parece ser que les compete. Yo sí creo que la corrupción también pasa por seguir tratando de tener un Estado regulador de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, para precisamente llevar a cabo una redistribución de la riqueza, como se ha hecho aquí durante mucho tiempo y como también Andrés Arauz está apostando. Apostando pues porque ya la mayor parte de la riqueza del Ecuador vaya hacia el 20% más
desfavorecido de la sociedad, como ha ocurrido acá, y que se siga combatiendo la pobreza, combatiendo la desigualdad, a la pobreza extrema y garantizando derechos, garantizando el derecho a la salud, garantizando el derecho a la educación y tantas deudas sociales históricas que tenemos en el Ecuador. Por lo tanto, esa es la manera que se debe hacer. Y, por supuesto, corrupto a la cárcel. Tienes 1 minuto para tu contrarréplica. Corrupto a la cárcel, estoy de acuerdo. Los que se han saltado la fila, a la cárcel. Estás de acuerdo. Es decir, a ver, tú hablas de privilegios, tú hablas de un estado de privilegios, ¿no? Yo digo, acuérdate el caso Fabricio Correa, hermano del presidente, un tipo que se dio el lujo de hacer todo un consorcio de empresas offshore para engañar al Estado y que nunca fue preso. Eso es un privilegio. Él debió haber ido preso. Nunca fue preso. Fueron sancionados y perseguidos los periodistas que denunciaron el caso. Háblame de privilegios de un tipo como Andrés Arauz, que está en el Banco Central 12 años y aprovecha la ley solo trabajando 2 y pasar de licencia 10 años. Es decir, hay gente que coge las leyes y las usa a su favor y abusa pues de su estado, ¿no? Y pues me parece que sobran ejemplos de ese lado en donde lo han hecho, pero infinidad de veces. Vamos, la misma pregunta. La misma tu pregunta, lado, por tú favor. contestas, Es 1 minuto y medio. Minuto y medio, déjame ponerle. Disculparán, muchachos, la tecnología nos desborda aquí. Así, ya, minuto y medio. La pregunta es, los dos candidatos plantean controlar la corrupción. ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo? Bueno, voy a interpelar a Carlos Andrés, voy a utilizar una frase, ¿no?, muy famosa. No miras otra vez, Carlos Andrés, ¿no? Pero te lo digo porque encima de que le compran la renuncia a Andrés Arauz, ¿quieres tildar eso de corrupción? Encima de que le truncan la carrera en el Banco Central de Ecuador. Yo también fui comprada mi renuncia cuando estaba en el IAEN de manera también ilegal, que hasta la Corte Constitucional ha dicho que eso es ilegal. O sea, encima de que tú ganas un concurso de oposición, estás en una institución durante 15 años, por supuesto, si te han nombrado ministro, vas como ministro a solo lugar. ¿Sabes cómo se calcula esa indemnización? 5 salarios básicos por cada año trabajado. Dan las cuentas perfectamente, pero es a partir de ese momento que Andrés Arauz va a tener un impedimento para trabajar en la función pública. Y eso es un poco el principio de transposición. Como Guillermo Lasso tiene el rabo de paja de que gana $500,000 al mes y que tiene una fortuna espectacular, ahora quieren decir que por la compra de renuncia de Andrés Arauz, ahí es un pipón, es un corrupto. Por favor, encima de que él es la víctima, el principio de transposición, intentar verle como un enemigo. Aquí lo que ocurre con el tema de la corrupción, que es terrible, por supuesto que todas las manzanas podridas a la cárcel, pero se lleva utilizando la cantinela de la corrupción para intentar que el proceso de la Revolución Ciudadana, que lo que hizo fue dejar este país de una forma completamente distinta, verlo no como una manzana podrida aquellos que incurrieron en corrupción, sino verlo e impugnar al sistema en su totalidad, viéndolo como un cesto podrido. Y eso es absolutamente falso. Y como no se puede por medio del ¡Epa! Perdón, Tienes 1 minuto para tu Está bueno, réplica. está bueno. Por O favor, sea, un minuto. Fernando dice los corruptos a la cárcel, pero cuando les sentencian dice que es influjo psíquico, tratando de decirle a la gente que eso es algún tipo de invento de la justicia. Andrés Arauz mintió, Fernando, Andrés Arauz mintió. En su currículum, en su página web, dice que él dejó el Banco Central en el 2017, y fue mentira. Él dejó el Banco Central después de que le compraron su renuncia, que es una renuncia obligatoria, que es un mecanismo que se inventó Correa en el 2020. Él mintió en su currículum, ¿ya? Y él, mientras, para que entendamos esto bien, mientras él estaba con licencia, estaba ejerciendo cargos de libre remoción con sueldazos de ministro, ¿ya? Pero seguía ahí agarrado del Banco Central. Eso es jugar con la ley, para obtener un beneficio. Eso es hacer trampa. Si tú te vas de ministro, renuncia al Banco Central. No te aproveches del sistema. Y ojalá más adelante podamos hablar del influjo psíquico, que es lo que ellos quieren vender. Espérate. ¡Tiempo! Aguanta, disculparán. Tiene que ser legal Aguanta, la ya. vida. $1, te fuiste. ¿Ya? Perdona que lo utilice de nuevo. Carlos Andrés, no mientas otra vez. Vale, voy a utilizarlo cada vez que te vea que mientes. Andrés, no mientas otra vez. Carlos Andrés en este caso, ¿no? Entonces, No estoy no es mintiendo, cierto, Carlos, no es cierto. De nuevo, te vuelvo a decir, o sea, si a mí me dan un cargo en otra institución, pues yo pido una comisión de servicios donde tengo la plaza. No tengo por qué renunciar a la plaza a la que voy a volver porque estoy haciendo ahí mi carrera. De nuevo, es como a mí en el IAIN. A mí me compraron la plaza también, pero me quisieron truncar. No creas que es un, qué bien, qué chévere, que me han dado $17,000 porque
porque me compraron la renuncia. No, es al revés. Te truncan la carrera, tienes un impedimento laboral y es una medida súper injusta. Es lo mismo que me hicieron a mí cuando me compraron la renuncia en el IAE. Entonces, aquí la única víctima es Andrés Arauz. Entonces, no queramos darle la vuelta al tema. Y ojalá que hablemos del influjo psíquico, porque cuando hablemos de eso, los procesos judiciales en el Ecuador están muy truncados y hay muchas pruebas de lo que estamos viendo. ¿Cómo puede ser, si es tan gran delincuente Rafael Correa, que cuando el caso sale fuera de los tribunales ecuatorianos y va al extradepa? Ok. ¿Tengo yo derecho a eso o No, ya no, porque ya fue la contrarréplica. Ya fue, ya. Pero nos vamos a las preguntas que nos interesan a nosotros. Ya está, no tiene contrarréplica ni réplica. No, esto es, cada uno tiene un minuto No, para es rápidamente, responder. Por eso, rápido. rápidamente, ¿Star Wars o Star Trek y por qué? Star Wars o Star Trek. ¿Y por qué? Star Wars porque esa es la que vi, hermano. ¿Arcán? Por favor. ¿Ves? Tienen algo en común. Es fantástico. Chévere. Están No igual. soy fan de ninguna de las dos, la verdad. Ah, tampoco. No. ¿Y tú, fan? Yo, hiperfan de las tres primeras. De las tres Ya primeras. después... Que son las 3 Que el segundos. resto del medio, claro. Ok, vamos a la siguiente. Ya contestaste primero tú, después tú, ahora te toca a ti empezar. ¿No hay más preguntitas de las suaves? Después, Sí, claro, sí hay, pero vamos dándole. en honor al tiempo, dice, Arauz plantea $1,000 a 1.000.000 de mujeres cabeza de hogar. Esa es la propuesta, en teoría. Lazo plantea $240 mensualmente a 100.000 mujeres cabeza de hogar. Esos son 1.000 millones en 4 años y 1.000 millones de una de Arauz. ¿No es lo mismo? Claro que no es lo mismo. A ver, Perdóname. perdóname. Yo te dije, mientras leo la pregunta, vos Ya no estaba, tienes la se me cabeza. bloqueó. Dale. Primero que la medida de $1.000 a 1.000.000 de cabezas de hogar es una oferta primero seria, legítima y de la cual también presenta a la opinión pública Andrés Arauz después de haber hecho un estudio de lo que se necesita para dinamizar la economía, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la ley humanitaria y con todo lo que ha ocurrido en el Ecuador en el último año de pandemia? Que han sido medidas de shock para beneficiar a las grandes empresas y para dejar en la mayor de las indefensiones a la población. En este momento hay un problema de deudas de muchísima gente, que también Andrés Arauz está planteando un sistema de alivio de deudas, y también una situación de supervivencia, de dificultad para la supervivencia. Esos $1.000 van a dinamizar la economía al mismo tiempo que lograr que muchísimas personas puedan hacer frente a su situación precaria que están sufriendo en este momento. Y después, cuando Andrés Arauz hace esta propuesta seria que tan criticado y de manera tan maniquea se ha intentado manipular, llega de repente Guillermo Lasso y se inventa su propuesta. Entonces, primero acusan de populismo a Andrés Arauz y después le copia la propuesta a Andrés Arauz, pero mal, ¿no? Porque de alguna manera había que salir de ese atolladero. Entonces yo creo que la medida del 1 por 1.000 que va a llevarse a cabo en la primera semana de gobierno de Andrés Arauz es una medida de shock para que las personas puedan sobrevivir y al mismo tiempo consuman en su abasto y que logren dinamizar la economía de su barrio y del país. Algo, ¡epa! Tienes 1 minuto para tu réplica. A ver, me parece que el tema de fondo es la independencia del Banco Central. Es decir, el gobierno en este momento tiene cerca de 2.500 millones de dólares de su plata y el resto de recursos son depósitos de la banca y de municipios. En este programa Arauz te dijo que no habían depósitos de los depositantes de la banca en el central. Te mintió. Es decir, entonces el problema no es darle plata o no a la gente, eso lo hacen los países que tienen reservas, pero Ecuador no tiene reservas, porque por años mantuvo una política de gastarse las reservas. Asimismo, ya cogieron dinero del central, 7.000 millones, todavía le deben 4.000. ¿Qué es lo que propone Lasso? Y ahí sí son diametralmente distintos. Lasso propone un manejo técnico e independiente del central, mientras que ellos quieren que el Ejecutivo tenga control total del central para meterle mano cuando quieran. Te sobra tiempo. Tienes 1 minuto para replicar lo que acaba de decir Carlos Andrés. No miras otra vez, Carlos Andrés. A ver, vamos a ver. El dinero está y ya se ha explicado hasta la saciedad. Lo que pasa es que
siempre se intenta desvirtuar la información. Está en un banco en Suiza donde hay 7.000 millones de dólares. Pero además yo alucino, cuando se le perdonan 4.000 millones de dólares a las grandes empresas y a las 25 empresas más importantes del Ecuador 1.000 millones de dólares, eso está bien. Pero cuando intentamos darle al millón de personas en peor situación, al millón de familias en peor situación en el Ecuador, eso está mal. Eso crea laraca, eso crea discusión. Por favor, no seamos tan insolidarios. Vamos a empezar a ver las cosas como son y a dejar de beneficiar a las grandes élites, porque eso es el problema de llevar a cabo una remisión de impuestos a las empresas como se ha hecho cuando teníamos supuestamente una crisis económica. Pongámonos la mano en el pecho. ¿Cómo no vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para darle al millón de familias en peor situación que está en el Ecuador $1.000, por favor? Ahora vas a contestar la misma pregunta desde tu visión. Dice la pregunta: Arauz plantea $1.000 a 1 millón de personas, a 1 millón de mujeres cabeza de hogar, y Lasso plantea $240 mensuales a 100.000 mujeres cabezas de hogar durante los 4 años. Eso es, de una u otra forma, $1.000 millones. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, porque es en 4 años. Perdón, Dale. no es lo mismo porque es en 4 años. Un buen administrador, lo primero que sabe es con qué dinero cuenta. Y insisto, Fernando, no se trata de no darle a la gente $1.000. Ojalá les pudiéramos dar más. Por supuesto que eso reactiva la economía, pero le tienes que dar el dinero que es del gobierno. Le tienes que dar dinero que es del Estado ecuatoriano, no el dinero de los depositantes de la banca. Tú, a cambio de eso, no puedes poner en riesgo los depósitos, ¿sí? Entonces, una administración responsable, mesurada, responsable de lo público, lo que te va a garantizar es, al final del día, ir inyectando, por supuesto, recursos en las familias, pero sin poner en riesgo los recursos de los depositantes de la banca o de los municipios que tienen su dinero también en el Banco Central, o de la gente del IES, que también tiene su dinero en el Banco Central y que también fue caja chica del gobierno de Rafael Correa. Es decir, la discusión no es si les damos o no. La discusión es, ¿hay o no hay ese dinero? Y Fernando, lamento decirte, en serio lamento decirte, basta revisar el boletín del Central, que lo que dice Arauz es mentira. No es que hay una cuenta con 8.000 o 7.000 millones, es mentira. Dinero del gobierno. La última vez que yo revisé, 2 o 3 semanas, no debe haber cambiado mucho, eran 2.500 millones, que además se van en gasto corriente. Tú sabes, tienes que pagar salarios y no tiene plata. El gobierno actualmente no tiene plata. Entonces tú no puedes ir y regalar dinero de manera irresponsable. A ver, ¡epa! 1 minuto para tu réplica. Ya, te fuiste. Dos cosas. Lo primero, no ha tocado Carlos Andrés el tema de los $240 de Lasso porque sabe que es una reacción populista sin sentido a la oferta de Andrés Arauz. Por eso no ha tocado ni con el pétalo de una rosa esa propuesta. Pero de nuevo, no estamos hablando de los fondos en el Banco Central del Ecuador, estamos hablando de los fondos que están en un banco en Suiza. Bien, ahora, de nuevo, ¿por qué tiene que hacerlo el Estado? Porque la recaudación de impuestos se hace de manera progresiva y es el Estado quien redistribuye la riqueza. Por ese motivo, cuando haces una transferencia de ese dinero a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, en realidad los que más aportan son los que están haciendo haciendo el mayor aporte. Porque si lo hiciéramos de manera voluntaria, como tú bien dices, ¿por qué no lo hacemos? Nadie lo haría. En cambio, hasta ahora lo que se ha hecho es permitir las remisiones para las grandes economías. Y ahora lo que hay que hacer es enfocar ese dinero, meter ese dinero en las personas con menos recursos. Ponte la mano en el corazón. Ya. Tienes 1 minuto para tu contrarréplica y aquí acabamos este tema. Otra vez, no se trata de ponerme la mano en el corazón. Me quiere hacer ver como si no me importara el dolor de la gente. Vuelvo a lo mismo. Tú tienes que administrar bien los recursos del Estado. Eso es todo. Lasso propone, por ejemplo, aumentar la producción petrolera, no aumentar la frontera petrolera. ¿Cómo tú aumentas la producción petrolera? Básicamente siendo eficiente en la explotación del petróleo. ¿Qué pasa ahorita en Petroecuador? Vos pones una bomba en un taladro que te cuesta $15.000, pero por todas las coimas y toda la corrupción termina costándole $250.000 al Estado. Vos haces eficiente la producción petrolera y tienes recursos para financiar propuestas como esa, pero tú no puedes coger dinero donde no hay dinero. Es así de sencillo, no es un tema de ponerse la mano en el corazón, Fernando, y por favor revisa el boletín del Banco Central y verás que esos millones no existen. Muchísimas gracias, cerramos este tema, no vamos a volver a topar este tema porque si no nos vamos a empecinar. Ahora
vamos. ¿Quién empezó? Aquí. Entonces ahora va Fernando, la tercera. Porque tú... No, No, empezó ahora Fernando. comienza. Vas, tú empiezas primero. Sí. No, ahorita yo respondí. Yo terminé Terminaste respondiendo. respondiendo. Por Por eso. tanto, yo empecé respondiendo. No, por eso empezaste respondiendo a esta misma pregunta. Te toca a ti primero. Te toca a ti primero. Ok, ya. Sí, Porque nos vamos- hicimos... Sí. tres preguntas. O sea, estamos Vamos en un lío, tres. pero sabemos Ya que está tú- bien, está bien. Dale. Verdad, vamos tres. La primera Sí. fue Fernando, la segunda fuiste tú, la otra fue Fernando. Ahora te toca la cuarta. Cuarta pregunta, son 6 en esta primera parte. Pregunta, ¿cómo despolarizar el país y dejar de ser borregos por un lado y burros por el otro? Espérate. Listo, tienes 1 minuto 30. Porque pareciera que no es, pero es un reto para todos, porque al final quien nos gobierna Vea, vea después... el tiempo, vea. Ya. No, pero el que nos gobierna después tiene que gobernar para todos, ¿no? Listo, dale. Yo recuerdo que cuando a Fernando le despidieron de la universidad, porque se hizo viral un video en donde él apoyaba a Maduro en una concentración de él, yo me solidaricé con él. Yo dije que no estaba bien que por él expresar sus preferencias fuera despedido o fuera separado de una universidad pública. Yo nunca me he referido al correísmo como borregos. Sí he sido firme y sí he sido duro, muy duro, en ponerles adjetivos a sus cabezas. Yo les he dicho mafiosos porque creo que son mafiosos, les he dicho delincuentes porque creo que son delincuentes. Y podríamos pasarnos días hablando de por qué pienso eso, ¿sí? Yo creo que el camino a la reconciliación, si tú quieres, o a la no polarización, pasa también por la institucionalidad del Estado, pasa porque haya justicia. Por ejemplo, octubre es un tema muy polémico, es un tema que la gente quiere llevar hacia un lado o hacia el otro. En octubre tiene que haber justicia, punto. Si la policía cometió abusos que se enmarcan en cualquier tipo de violación sistemática, eso tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Pero también, si hubo gente que quiso asaltar un cuartel militar, que paró el agua en Lambato, que invadió pozos petroleros, tiene que ir presa. Uno de esas personas que invadió pozos petroleros, asambleísta de Alianza País. Tienes 1 minuto, Fernando, para replicar la respuesta. ¿No es 1 minuto y medio ahora a mí? No, es 1 minuto de réplica. Bueno, pues oye, lo primero te agradezco muchísimo esa solidaridad. Yo igual cuando he escuchado, por ejemplo, que has sido increpado y que incluso tu propio hijo pues lo ha pasado mal en ese sentido, yo me solidarizo contigo, creo que hemos estado en ese sentido en un lugar de enunciación parecido. Creo que algunas de esas valoraciones tan absolutas como hablar de que son unos choros, pues no son las adecuadas. Creo que también a veces generamos un miedo que no existe, ¿no? Por ejemplo, también te he escuchado decir, si gana Arauz, lo primero que haré es ponerme a buen recaudo porque creo que ellos vienen por todo. Ellos tienen una agenda de venganza y destrucción. Te puedo asegurar, Carlos Andrés, que eso no es cierto, ¿no? No te voy a decir, no mientas otra vez, pero te puedo asegurar que eso no es cierto. Entiendo que puedas tener ese miedo y entiendo que cuando gana Arauz, que es lo que va a ocurrir, yo, en el caso de que alguien vaya a amenazar o que alguien vaya a increparte, te puedo asegurar que también voy a estar de tu lado. Y creo además que quien tiene la posibilidad, por el tono que estamos viendo en esta campaña, en este momento, que está tendiendo la mano, es Andrés Arauz. Tienes 1 minuto para tu contrarréplica. Sí, hermano, eso ya pasó, yo no te conozco, yo no sé si me estás hablando con sinceridad, pero parto de tu buena voluntad y digo, ok, me estás hablando con sinceridad, pero sé que no estás hablando a nombre de ellos. Yo ya los conozco y los conoce muchísima gente. Yo no me voy a victimizar en este programa porque de esa muchísima gente yo soy el que está aquí hablando. Hay gente que no puede estar aquí hablando, ¿okay? Hay gente que simplemente se murió, ¿okay? Entonces, en honor a los hechos, en honor a los que han sido perseguidos, en honor a los que cuyas vidas han sido destruidas, yo no puedo tomarme un comentario como, no te va a pasar nada, sobre todo cuando escuchas a una persona como Rafael Correa, ¿no? Está claro que Arauz en este momento tiene que desmarcarse de él, está claro que tiene que buscar votos en el centro, pero si vamos a hablar de persecución política, no es un tema de yo te garantizo que no va a pasar, los casos son cientos y si no son cientos son miles, ¿no? Ahora vamos a responder la misma respuesta. pregunta, vamos a responder 10 minutos y medio. Bueno, primero, Fernando, espérate. Discúlpame, soy yo. 1, 2, 3, te fuiste. Primero que es totalmente sincero y te puedo asegurar que en el mismo tono estamos todos los correístas. Los correístas durante los últimos 4 años hemos sufrido una persecución infame.
sistemática y generalizada, lo que constituye claramente un delito de lesa humanidad. Si sustituimos, por ejemplo, cuando dijo Michelena hay que purgar el estado de correístas, la palabra correísta por la palabra negro, judío o homosexual, se ve de manera muchísimo más clara. Pero es que además tienes que ver quién está con el tono agresivo y quiénes no. Solamente el postdebate de hora 25, quién estaba ahí tranquilo, exponiendo los argumentos, estando en minoría y con la cancha inclinada, y quiénes estuvieron increpando, insultando y hasta vociferando, que a mí ni mi padre me ha hablado como me habló el otro día Andrés Carrión, pero había que hablar y había que ocupar el espacio para que la gente escuchara otra voz. Entonces te puedo asegurar que quienes estamos tratando de construir puentes y bajando la polarización somos nosotros los correístas, y quienes van a conseguir y van a seguir con esa persecución es Lasso, por el tono que está manteniendo en esta terrible campaña de guerra sucia en contra del correísmo, y con una falta de respeto absoluta a la opción que ha sido la mayoritaria, que ni siquiera le dejaron presentarse a las elecciones con su propio partido, y sigue siendo, después de toda la persecución, de todo el ataque, de todo el bombardeo, de la opción más votada en el país. La falta de respeto que hay en contra de una fuerza política y de el correísmo como concepto, como militancia, como personas, es absoluto. Por eso somos nosotros quienes vamos a construir esos puentes. Estoy bien con los chiflidos. Lo quiero destacar, que he estado súper bien con los chiflidos, ¿no? Destacable. Lo mejor hasta el momento, ¿no? Es lo que va a ser Lo mejor del- destacar el señor Dubán. Por favor. Tienes tienes un minuto para replicar. A ver, tú mismo te calificas de correísta, yo no me califico de lacista. Yo soy amigo de Lasso, yo apoyo a Lasso, más yo no soy lacista. Yo quisiera que si gana Lasso yo pueda ser su crítico, porque yo no tengo ningún interés en formar parte del gobierno. Yo quiero ser un ciudadano más y yo quiero poder ser crítico del gobierno, porque yo creo que todos los ciudadanos deberíamos ser críticos del gobierno y no ser parte de un ismo, primero. Segundo, el correísmo viene de Rafael Correa. ¿No has visto tú a Rafael Correa? Te pregunto, ¿no has visto el personaje violento que es Rafael Correa? ¿No has visto cómo se refiere a los medios, a las mujeres, a los indígenas que se les oponen, a los partidos políticos que se les oponen? ¿No viste cómo usó sus medios para atacarlos, destruirlos? ¿No viste cómo usó la justicia para aplastarlos? Digamos, correísmo, Rafael Correa, violencia. ¿Tú has visto alguna vez a Lasso siendo violento? Andrés Carrión no es Lasso. Un minuto para tu réplica. Sí que he visto a Lasso siendo muy violento. He visto a Lasso, por ejemplo, que cuando un pueblo al cual le eliminaron los subsidios se levantó para intentar reivindicar una subsistencia mínima, una dignidad mínima, él los calificó a todos de violentos, a todos de vandálicos. Adoptó exactamente las tesis que adoptó el gobierno de Lenín Moreno, tratando de argumentar que como había un porcentaje del combustible que se lo llevaban en el tráfico y de manera ilegal, que había que acabar con ese subsidio y acabar con las vidas de millones de ecuatorianos. Todavía hoy en día en Ecuador tenemos 6 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza y 1,5 millones de personas que están en la pobreza extrema. Eso es violencia, eso es agresividad, eso es no tener empatía con el pueblo. Y eso fueron las tesis que apoyó Guillermo Lasso. Pero aparte, también he visto cómo durante estos 4 años se nos ha increpado a un grupo político que hemos defendido una postura contrahegemónica porque quien había llegado al poder había aplicado el gobierno de Lasso y no el propio. Ok, terminamos este tema. Ahora empiezas... No, ahorita tenemos una preguntita. de las Chascarrillo. que nos importan a nosotros. La pregunta que va a trascender en este momento es, ¿Supercampeones o Dragon Ball Z? Hombre, Dragon Ball Z. ¿Por qué? Porque me gusta mucho más Bola de Dragón. No. Supercampeones. ¿Por qué? Yo nunca vi Dragon Ball Z y los supercampeones eran... Te quedas viendo cómo pateaban ese balón 8 capítulos. La cancha. Tenía que cogiste siempre en su vida. Los hermanos Coriota. Vamos Siguiente con pregunta va primero Fernando, ¿no es cierto? Porque Desde tú primero terminaste, Fernando, claro, estamos bien. Va, Fernando. Primero va Fernando y la pregunta es, ¿cómo no pensar que Andrés Arauz sea un títere de Correa, vaya a meter la mano en el Banco Central y termine desdolarizándonos? Tienes 1,5 minutos. Eso es la típica pregunta que hemos visto de la desdolarización, ¿no? Que Andrés Arauz va a desdolarizar, que va a desdolarizar. Yo creo que primero en el tema de la desdolarización, yo creo que ambos candidatos, Lasso y Arauz, están por la dolarización, van a apuntalar la dolarización. La diferencia es que Andrés Arauz va a apuntalar la dolarización del Ecuador
y Guillermo Lasso, con la eliminación del impuesto de salida de divisas, pues va a apuntalar la dolarización de Panamá. Entonces, primero, eso es una auténtica falacia, el hecho de que se le acuse a Andrés Arauz de desdolarizar. Es parte de esa guerra sucia, de esa guerra del miedo, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, la estrategia del jefe de campaña de Guillermo Lasso, ¿no? ¿Qué es lo que dice él en torno a cómo ganar elecciones, en el arte de ganar? El electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se motivan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, en el que dice no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental, no hay que educar a la gente. El reality show venció. ¿Qué está diciendo? Hay que intentar generar una campaña del miedo para que la gente no vote racionalmente por la opción que más le interesa, como claramente es la de Arauz, porque tiene una agenda neoliberal Guillermo Lasso. Al inculcar el miedo, tocando el tabú de la dolarización, cuando nunca lo ha dicho Andrés Arauz, se trata precisamente de lograr ese miedo para que el votante, de manera irracional, vaya a votar por Lasso. Espera ahora, tienes un minuto para tu réplica. Sí, yo escucho a Fernando y escucho dogmas y dogmas y dogmas. Mira, si hablemos de dolarización, veamos lo que dijo Andrés Arauz. Primero, este artículo que él tiene que se llama Límites y desafíos históricos del progresismo en América Latina, artículo de la UNAM. La incapacidad de modificar los precios relativos y los límites a la expansión monetaria a través del crédito restringen la estrategia de desarrollo, es decir, la incapacidad de imprimir billetes restringe la estrategia de desarrollo. A pesar de ello, el proyecto progresista avanzó en transformar la arquitectura financiera doméstica, derogar la autonomía del Banco Central, incidir en precios relativamente mediante impuestos a la salida de divisas y habilitar el financiamiento fiscal desde el Banco Central, lo que hablábamos hace un ratito, ¿ya? La cantidad de iniciativas y la creatividad requerida para ellas demuestra la magnitud de la limitante que constituye la dolarización. Esto es un artículo de la UNAM. Además, borró de la web su artículo donde hablaba de desdolarización buena, que proponía un ICD al 27% y proponía ponerle a ese nuevo impuesto el nombre de la nueva moneda. Es decir, hay que leer a Arauz, nada más. Un minuto tu contrarréplica. De nuevo, volvemos otra vez y hablamos de dogmas. Dogmas son esos, tratar de deformar la realidad. ¿Cuántas veces has visto tú decir a Andrés Arauz, vamos a desdolarizar porque es la solución para el Ecuador? ¿Lo has visto? No, no lo has visto. ¿Por qué? Porque no es esa la propuesta. ¿Por qué? Porque somos conscientes. Eso era una respuesta además a César Roón, que sí hablaba de un tipo de dolarización. Entonces, en este caso, lo que yo creo que es importante es que tengamos en cuenta que se nos está intentando inocular a la población. Hay dos campañas claras del miedo. Una, el tema de la venezolanización, y el otro, el tema de la desdolarización. Y es absolutamente falsa y es parte de esa guerra sucia en contra de Andrés Arauz. De nuevo, vuelvo y repito, aquí el único peligro para la dolarización es la salida de los capitales que las grandes empresas continuamente tratan de hacer mediante, por ejemplo, la eliminación a la salida del impuesto de capitales, que es la que aboga por hacer Guillermo Lasso. ¿Para qué? Para no tener que pagar nada para llevarse la plata a Panamá. Ahí está. Ahora tú vas a respondes esta contestar. Tienes un minuto y medio para contestar la pregunta que dice: ¿cómo no pensar que Andrés Arauz sea un títere de Correa, vaya a meter la mano en el Banco Central y termine desdolarizándonos? Ya lo dije, pero volvamos a los principios que diferencian a Arauz de Lasso. Lasso cree que para mantener la dolarización hay que traer dólares a través de inversiones. Arauz cree que para mantener la dolarización hay que mantener un corralito de dólares a través de impuestos. E incluso propuso un impuesto del 27%. ¿Qué significa esto? Que si tú eres un inversionista y traes un dólar y lo pones en Ecuador, ese dólar vale 27 centavos menos, porque tiene un impuesto del 27%. Por tanto, ¿quién va a querer traer dólares que entran ya con ese impuesto de salida? Nadie. Tú no mantienes la dolarización aislándote del mundo, creando un corralito. Tú mantienes la dolarización trayendo dólares, no abrazando para que no se escapen los que tienes. Primera definición de fondo. Habla de la venezolanización. Mira lo que dice Arauz: ideologización de las Fuerzas Armadas, en el mismo artículo de la UNAM. Salvo el proceso venezolano y salvo limitados esfuerzos en materia de derechos humanos, no se ensayó una transformación ideológica de las Fuerzas Armadas. Y concluye al final: a diferencia de los procesos cubanos y nicaragüense, cuyas Fuerzas Armadas se originan a partir de triunfos militares. Y nosotros tenemos que satanizar a Venezuela. No, Venezuela es una realidad, no es un mito. Correa es asesor de Maduro.
Y Correa estuvo legitimando, sí, por favor, ¿por qué te ríes? Y Correa estuvo legitimando su elección hace unos meses. Ok. Tienes un minuto para replicar. No miras otra vez, Carlos Andrés, por favor. ¿Cómo que asesor de Maduro? Dejamos de decir Lo dijo cosas en que el diario están El País. fuera de lugar. A ver, de nuevo, se calcula que 30.000 millones de dólares ecuatorianos están fuera del Ecuador en paraísos fiscales. Solo en el año 2017 salieron del Ecuador 500 millones de dólares que deberían de haberse quedado acá para dinamizar la economía. Por supuesto que hay que atraer siempre la inversión extranjera, pero siempre también con reglas claras y respetando lo que son las reglas en el Ecuador de salarios mínimos, de dignidad, de pago de seguridad social, creación de empleo formal. En ese sentido, si nosotros eliminamos la salida de capitales, vamos a tener un problema muy grande porque nos vamos a quedar sin los dólares al tener una economía dolarizada. Por ese motivo, Carlos Andrés, es por lo que no puedes eliminar de un plumazo esa eliminación de capitales para que los grandes capitales, como es precisamente Guillermo Lasso y como han hecho históricamente y como el propio Lasso ha hecho con sus inversiones en los paraísos fiscales, lo cual ya es ilegal, deje a la economía del Ecuador sin dinero. Tienes un minuto para la contrarréplica y terminamos esta pregunta. A ver, Lasso no dijo que va a eliminar de un plumazo, dijo que va a eliminar progresivamente ese impuesto. No es lo mismo. Correa es asesor de Maduro, lo dijo él en el diario El País, no es mentira. Y vamos, que los vínculos con Venezuela son ideológicos, son fraternos, son de todo tipo, lo hemos visto, pero te acabo de leer el texto de Arauz, ¿no? Te acabo de leer el texto de Arauz. Ahora, el tema de inversiones, que es el tema de fondo. Tú no puedes obligar a la gente a que traiga su plata. Tú tienes que motivar a la gente para que traiga su plata. Es así de sencillo. ¿Por qué en Panamá hay tantos dólares y por qué en Ecuador hay tan pocos dólares? Porque en un caso tienes una economía abierta y porque en el otro caso tienes una economía cerrada. Porque en un caso tienes reglas claras y en el otro caso tienes 13, 14 reformas tributarias, 13 impuestos que inventó el correísmo durante esos 10 años, más de 60 transformaciones en las leyes que tienen relación con temas tributarios a lo largo de 10 años. Con esas reglas, nadie va a traer su plata al Ecuador. Listo. Muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Empiezas tú, ahora te toca a ti. La pregunta es la siguiente, un minuto y medio para contestar. Dice, ya sabemos que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario, ¿no? Pero fue a su primer ministro de Economía de Maguad, algo de haber sabido. ¿Cómo explican cada uno la compra de los CDRs? Eso dicho por el candidato fue legal, pero ¿hasta qué punto fue moral? Chévere. Ahorita les voy a dejar un documento a ustedes, pero lo voy a publicar en mi Twitter cuando esto salga al aire. El tema de los CDRs es muy sencillo. El Banco de Guayaquil recibió CDRs por obligación del decreto 1492, me parece, de Pedro Delgado, porque era obligación recibir CDRs a valor nominal y los regresó a valor nominal. Eso está en la documentación que presentó Lasso en la comisión que armó Rafael Correa, que fue dirigida por Eduardo Valencia. ¿Por qué fue superministro de Maguad? Fue superministro de Maguad después del feriado bancario y se salió al mes. ¿Por qué se salió al mes? Porque él discrepaba con Maguad respecto a las obligaciones que tenía que tener el Ecuador con el pago de las deudas. Lasso tenía la postura de que el Ecuador no podría entrar en default porque si no su economía se iba a poner peor y se iban a cerrar todas las posibilidades de crédito y de financiamiento para el país. Maguad creía que no había que pagar y que había que entrar en default. Lasso le dijo muchas gracias, hasta luego. Eso fue después del feriado bancario. Entonces, los tiempos son importantes, ¿no? Y pues es algo además hay que agregar, ¿no? Cuando se habla del feriado bancario se habla de Lasso, no se habla, el correísmo habla de Lasso, no habla de Isaías, no habla de Peñafiel, no habla de Landes, no habla del Banco del Progreso, no habla de los bancos que le fallaron a sus depositantes. Habla del banquero que en ese momento era el banco número 13 del país, que nunca le falló a sus depositantes y le responsabiliza. Ok, tienes un minuto, Fernando, para replicar. Es fuerte, ¿no? Es fuerte que tú tengas un dinero en el banco que tenga un valor y que después un banquero, que aquí el término es chulquero, te compre ese dinero a un 40-60% por debajo de su valor y que después canjee esos papeles por su valor real, ¿no? Es un poco fuerte y que además esa sea la forma en que amasó Guillermo Lasso su fortuna. Desde luego, es inmoral desde todo el punto de vista y desde luego debería de ser absolutamente ilegal. Es interesante comparar cuáles son las cifras de entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz cuando han sido funcionarios públicos, ¿no?
Cuando el salario mínimo con Andrés Arauz llega hasta los $395, con Guillermo Lasso $9. El gasto público en sanidad, 4.000 millones de dólares, con Guillermo Lasso 101 millones de dólares. La tasa de desempleo con Andrés Arauz como funcionario público y ministro coordinador, 4%. La tasa de desempleo con Guillermo Lasso, 14%. Y así suma y sigue. Tienes un minuto para replicar. ¿Nos estás comparando el mes que estuvo Lasso como ministro de Maguad, en donde prácticamente no hizo nada y tomó la rienda del país en plena crisis financiera, con el correísmo de Andrés Arauz, en donde todos los recursos estuvieron a mano? Mira, esa es una comparación obviamente que no resiste ningún análisis, pero además hay una mentira en lo que dices, Fernando. Como te dije, el Banco de Guayaquil recibió CDRs a su valor nominal y por ley se vio obligado a devolverlos a su valor nominal. Esa es la verdad. Si es que tú dices algo contrario, lo deberías poder demostrar, y toda la documentación que existe al respecto lo desmiente. Y para mí ahí hay un tema muy importante de fondo, y es que esta gente se dedicó, es decir, el correísmo se dedicó a transformar la realidad, a castigar a aquellos que se oponían. ¿Sabes qué decía Correa de Lasso en el 2006? Que era un banquero interesante, y le fue a pedir financiamiento, y después le culpó de ser responsable del feriado. Ok, ahora vamos a... Responde la pregunta, tienes minuto y medio. No mientas otra Fernando, vez. espérate un ratito, Ay. por favor. Espérate, la pregunta hay que responder la pregunta, por favor. Ya sabemos... Porque ahora... Tú respondes. Tú respondes. Tienes un minuto y medio. Ya sabemos que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver en el feriado bancario, pero fue superministro de Economía de Maguad, algo debe haber sabido. ¿Cómo explicas la compra de los CDRs? Eso, dicho por el candidato, fue legal, pero ¿hasta qué punto fue moral? Sí, efectivamente. El candidato mismo ha reconocido la legalidad de haber comprado a un 60%, 40% por debajo de su precio y haberlos vendido a un 100%. Efectivamente es completamente amoral, completamente inmoral, aunque en aquel momento fuera legal. Y creo que, de nuevo, no mintamos otra vez, Carlos Andrés, porque esto es un problema muy importante, que es el motivo por el que se enriqueció Guillermo Lasso a costa de haber expulsado a millones de ecuatorianos, incluso que se producieran muertes directas por este tipo de acciones que llevó a cabo este banquero chulquero. Entonces, creo que es importante poner la historia en donde corresponde. Y Guillermo Lasso apoya la administración de Maguad por muy poco tiempo que estuviera, precisamente porque estaba de acuerdo con ella y porque se había enriquecido a costa de este tipo de acciones de carácter inmoral. Y sigo, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, también cuando era ministro coordinador Andrés Arauz, pues teníamos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 5,6, con Guillermo Lasso de 16,6. Y la tasa de pobreza, se reduce la pobreza en un 50% en la multidimensional hasta llevarla al 26% y en un 50% la pobreza extrema. Y de nuevo, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, el 20% del PIB va hacia los sectores más desfavorecidos, mientras que era justamente al revés cuando Guillermo Lasso estuvo apoyando a las distintas administraciones para que fueran los privilegiados quienes se llevaran la plata. Tienes un minuto, Carlos Andrés, solo déjame ponerle para la réplica a esta respuesta. Vamos a ponerle el minuto. ¿Qué hashtag ponemos? Polificción y casado pongo en mi Twitter, para subir los documentos que prueban que todo lo que dices es mentira, porque en un minuto no los puedo poner. Ingobernables, dice. Ahora, todo lo que estás diciendo no es verdad, y es importante decirlo así de sencillo. Eduardo Valencia investiga el feriado bancario, la comisión y su informe desmienten todo eso que está diciendo Fernando, la comisión armada en el gobierno de Correa, y no solo eso, señalan nuevos responsables en la quiebra de la CFN, entre esos Pedro Delgado. Correa recibe el informe, le da a Pedro Delgado más poder, le encarga el Banco Central, le encarga las negociaciones bilaterales con Irán y guarda el informe en un cajón hasta la fecha. El informe completo nunca ha sido publicado. Si es que Lasso es tan culpable, ¿por qué no lo hicieron público? Lo que existe es un adendum de la crisis financiera del CFN que responsabiliza a Pedro Delgado y lo escondieron. Ok, terminamos este tema, terminamos esta parte. No es la contrarréplica. Ah, la contrarréplica, perdón, sí, un minuto más. Bueno, yo creo que la realidad brilla tal y como se ha visto el desarrollo histórico en el Ecuador, ¿no? Yo creo que es muy importante ver cómo el feriado bancario ha traumatizado a esta sociedad. Seguimos estando traumatizados
con el feriado bancario, la gente que fue expulsada y cómo los bancos se enriquecieron. Entre ellos, uno de los claros protagonistas de este desfalco público, de esta estafa generalizada que causó incluso muertes y que hoy en día todavía hay familias desestructuradas porque hay todavía millones de ecuatorianos fuera del Ecuador, en España, en Italia, reconocen quién es el responsable de haber llevado a cabo esta estafa a la ciudadanía y haberse forrado, haberse convertido en parte de la élite y de las personas más ricas en el Ecuador. Esto es una realidad absolutamente innegable y creo que esto queda en la memoria histórica del Ecuador y Guillermo Lasso no puede tapar el sol con el dedo porque Guillermo Lasso es un culpable principal del feriado bancario por sus acciones de carácter inmoral. Terminamos esta primera parte. Ahora hemos preparado y les hemos dado el chance y les dijimos con anterioridad a cada uno de nuestros invitados y debatientes que pueden traer 3 preguntas cada uno para Hacerle al otro. para hacerle al otro. ¿Y cómo va a funcionar? Le hace la pregunta, tiene... Un minuto y medio para contestar, réplica contra réplica. Igual, lo que pasa es que no se va a contestar uno mismo la pregunta. Exacto. Entonces no hay una doble vía en este sentido. Exacto. Así que Y después de esto tenemos la última pregunta para cada uno de ustedes. Tenemos una última Y pregunta para cada uno de terminamos. ustedes y terminamos. Así que vamos como en honor a el orden. Empezamos con Fernando Entonces ahora- contestando. Sí. Así que ahora vamos a hacer que el primero que conteste sea Carlos Andrés. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? No hay Listo. problema. Entonces, tú vas a hacer la primera pregunta, Fernando, a Carlos Andrés. Vale, a ver, Carlos Andrés. ¿Crees que las empresas fantasma que tiene Guillermo Lasso en paraísos fiscales como en Miami, Delaware, en donde hay inversiones de decenas de millones de dólares, descalificarían al candidato de la carrera presidencial precisamente porque vulneran la prohibición que fue aprobada en una consulta popular en el año 2017 que impide tener inversiones en paraísos fiscales? Tienes 1 minuto y medio. A ver, para empezar, Lasso no tiene empresas fantasmas. Tiene un banco en Panamá, que no es una empresa fantasma, no es una cuenta offshore, es un banco, ¿ya? Y a mi entender, yo no conozco el detalle, pues todas las inversiones de Lasso, pero entiendo también que Lasso tiene propiedades en los Estados Unidos. ¿Qué hizo él en la crisis del 2008, crisis inmobiliaria en Estados Unidos? Comprar propiedades y esas propiedades adquirieron valor y ahora renta esas propiedades. Eso se llama tener buen ojo para los negocios, y además no es ningún paraíso fiscal, los Estados Unidos no es un paraíso fiscal. Entonces, ni empresas fantasmas, no están en Delaware, ni empresas fantasmas, ni paraísos fiscales. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué alguien como Lasso, que es un banquero, que tiene obviamente mucho dinero y que tiene inversiones enormes en el Ecuador, si no vean el Banco de Guayaquil en todas partes, tiene que hacer este tipo de cosas? Porque Correa le prohibió a los banqueros en el Ecuador invertir en otras cosas. Entonces, ¿qué quieres? Que tenga su plata parqueada en el banco, sin hacer nada. La gente que tiene dinero invierte, ya sé que eso es algo que a la gente pues, que odia el capitalismo no le gusta, pero la gente que tiene dinero invierte ese dinero para que ese dinero tenga una rentabilidad. Yo no odio a una persona por ser exitoso en sus negocios, ni me parece que eso merezca ser demonizado. Si Lasso tiene sus inversiones privadas sin violar ninguna ley, en buena hora, y si viola leyes, que lo prueben. Ok, tienes 1 minuto para replicar la respuesta. Espérate que esté... Ahí sí, empieza. Pero la pregunta era muy concreta, ¿no? La pregunta que yo quería enfocarte era si se demuestra que finalmente sí tiene en paraísos fiscales como por ejemplo Delaware, si es un paraíso fiscal. Después del año 2017 se da un plazo de 1 año a las personas que tuvieran y que quisieran ejercer un cargo público, se les da 1 año para poder desprenderse de ese tipo de activos. Entonces, si se demuestra que efectivamente Guillermo Lasso sigue teniendo en paraísos fiscales activos a su nombre, la pregunta es muy concreta, sí se le debería descalificar porque iría en contra del mandato popular. Sí. Tienes Perfecto. 1 minuto para contrarréplica. Listo. Dale. A ver, sí, yo creo que la ley tiene que cumplirse, por supuesto. Por supuesto, además, ojo, esta pregunta la diseñaron para él en el 2017, obviamente tenía dedicatoria, tú lo sabes, pero vamos, es decir, él dice, si se demuestra que, a ver, otra vez, o sea, ok, demuéstrenlo, yo no conozco pues al detalle las inversiones de Guillermo Lasso.
Pero como dije antes, no satanizo sus inversiones dentro y fuera del Ecuador. Él es una persona que tiene obviamente un talento para los negocios, y yo más bien quisiera tener un poco de ese talento conmigo también, y quisiera saber cómo multiplicar el dinero también de forma legítima, sabiendo dónde poner tu dinero y no malgastándolo, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Has escuchado hablar del ballet? Vamos. Ahora vamos con tu primera pregunta hacia Fernando. Y tienes 1 minuto y medio para contestar. Y tienes 1 minuto y medio para contestar. Tu pregunta. A ver, Fernando, el correísmo al que siempre has apoyado habla todo el tiempo de soberanía. Incluso Correa construyó su imagen como presidente usando camisas con motivos de las culturas originarias. El bloque de país modificó o quiso modificar la parte del himno a Quito, ¿te acuerdas? Cuando hace una oda a España y hicieron un relajo ahí porque el himno a Quito habla de España. Sin embargo, al mismo tiempo, ampliaban la frontera petrolera en el Yasuní, en territorio de pueblos ocultos, y concesionaron más del 15% del territorio a mineras, la mayoría chinas. A los indígenas que se resistieron les acusaron de ponchos dorados, ecologistas infantiles, y procesaron a cerca de 300 dirigentes por sabotaje y terrorismo. La pregunta es, ¿qué tiene de soberano concesionar a China territorios indígenas y perseguir a sus líderes? Yo creo que en este momento estamos muy claramente bajo el mandato de la Constitución en un Estado plurinacional, ¿no? Andrés Arauz también ha hablado de este Estado plurinacional y del desarrollo del Estado plurinacional. Perseguir indígenas, llamar a ponchos dorados, no tiene ningún sentido y está absolutamente fuera de lugar. Entonces, yo creo que esta manía que también tenemos, primero de desvirtuar la historia pasada, ¿no? Y después, de nuevo, de inculcar el miedo de cara al futuro, cuando estamos intentando centrarnos ahora en las propuestas de los candidatos y hay esa especie de manía de Correa, 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 esa obsesión del influjo psíquico de Correa, 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 para con esa visión desvirtuada de lo que fue un pasado de la Revolución Ciudadana, tratar de estigmatizar a Andrés Arauz continuamente. Lo vemos con este tipo de valoraciones que acabas de hacer tú, de cómo supuestamente se llevó a cabo la persecución de personas que estarían en lugares de la Amazonía, indígenas, etcétera, cuando además el Estado plurinacional se hace bajo la Constitución, que se fomenta, que se impulsa desde la Revolución Ciudadana, y de nuevo, esto es parte de esa política del miedo de tratar de desvirtuar el pasado para cortarle el futuro a Andrés Arauz. No tiene sentido. Dejemos ya de hacer ese tipo de manipulaciones y de visiones maniqueas de lo que ha ocurrido en la historia, Carlos Andrés. Tienes 1 minuto para la réplica. Pero si nos hemos pasado hablando 20 minutos del feriado bancario, Fernando, y ahora me dices que no hable del pasado. O sea, no tengo ningún problema en responder temas del feriado bancario, pero tú no quieres responder lo que hizo Correa, porque obviamente Arauz no es un líder. Arauz es alguien que puso ahí Correa. Y claro, el Estado es plurinacional según la Constitución, pero esas son palabras. Esas son palabras. Tú dices que supuestamente se llevó a cabo esta persecución. Bueno, los indígenas que estén viendo este programa saben que no supuestamente se llevó a cabo, que se llevó a cabo esa persecución, ¿no? Y finalmente, permíteme decirte que tampoco respondiste a la pregunta. Era, ¿qué tiene de soberano concesionar el 15% del territorio a mineras chinas? Bien. Tienes 1 minuto. Espérate, señor Guzmán, Dale. ya. Primero, no es lo mismo, porque Arauz no es Correa, pero Guillermo Lasso sí es Guillermo Lasso. Entonces, si nosotros hablamos de la historia de Guillermo Lasso, es porque vamos a tener a un banquero chulquero como presidente haciendo del Estado su gran negocio, como ya lo hizo cuando estuvo apoyando a Mahuat y como ya lo ha hecho a lo largo de todo el tiempo cuando ha tenido una oportunidad, influenciando como lobista, como también lo ha llevado haciendo todo el tiempo durante el gobierno de Lenín Moreno, sacando el máximo provecho para sus intereses particulares espurios, en donde hasta te cobran hoy en día por ver el saldo en tu cuenta bancaria. Entonces, sí que hay que hablar de Guillermo Lasso en ese sentido. Y de nuevo, claro que hay que defender la soberanía del país, pero al mismo tiempo hay que, por supuesto, tratar de financiar el Estado. La frontera minera no se puede seguir ampliando, pero eso ya lo hemos hablado en el día de hoy. Entonces, hay que defender la soberanía a como dé lugar, al mismo tiempo que ampliar las relaciones internacionales a como dé lugar. Ok, ahora vamos con tu segunda pregunta, Fernando, hacia Carlos Andrés. 10 minutos y medio. Bueno, esta va relacionada un poco con lo que
hemos estado hablando en la última respuesta a Carlos Andrés, ¿no? A ver, Lasso afirma que son 14 años del mismo gobierno, ¿no? Lo cual es que son 14 años del mismo gobierno, ¿no? Cuando obviamente los 10 años de Rafael Correa y los 4 años de Moreno no tienen absolutamente nada que ver. ¿No te parece fuera de lugar y parte de esa guerra sucia y parte de esa manipulación estar continuamente hablando de los 4 años, de los 14 años, cuando quien ha estado colaborando y cogobernando en estos últimos 4 años con Moreno ha sido precisamente Guillermo Lasso, cuando las principales iniciativas de impacto y de shock social han sido impulsadas por el gobierno de Moreno con el apoyo irrestricto en la Asamblea de Creo y de Guillermo Lasso, que han podido ver esas iniciativas la luz, como la ley, la eufemísticamente llamada ley humanitaria o la ley de simplificación tributaria que tanto daño han hecho? ¿No te parece que es terrible que estén haciéndolo con el apoyo de Creo y que tenga la poca vergüenza Guillermo Lasso de decir que son los mismos 14 años cuando él ha cogobernado los últimos 4? Tienes 1 minuto y medio, Carlos. En este programa Andrés Arauz dijo que ya estaba reuniéndose con asambleístas de otras bancadas, ¿te acuerdas? Y dijo que le estaban incluso tratando de negociar puestos, quejándose, ¿no? Pensaría yo bajo esa lógica que él ya está cogobernando con los posibles partidos en los cuales él en un eventual gobierno quiere hacer acuerdos legislativos. Lo que hizo Creo con el gobierno de Moreno fue un acuerdo legislativo que nunca se cumplió, un acuerdo legislativo de gobernabilidad. Un acuerdo legislativo no te da para decir que hay un cogobierno. Cogobierno, por ejemplo, hay en regímenes parlamentarios, como en España, en donde Podemos gobierna con el PSOE, es el PSOE. Podemos gobierna con el PSOE en un acuerdo parlamentario porque hay un régimen parlamentario. En gobiernos presidencialistas e hiperpresidencialistas más importa la formación del gabinete. Y hasta el año 2018, más del 50% de la gente del gobierno de Moreno era correísta y ninguno tiene un antecedente de haber estado en Creo o en un partido de Lasso. Finalmente, aquí tengo una lista que también voy a publicar de 10 leyes en donde votaron el correísmo y el morenismo juntos. Entonces también cogobernaron, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la protección de temas que tienen que ver con corrupción. Por ejemplo, no a la reorganización de la Comisión de Fiscalización, procesos de fiscalización en el limbo, no hubo votos para el juicio a la judicatura, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con corrupción, se junta el correísmo con el morenismo. Tienes 1 minuto para la réplica. Las peores medidas. Espérate, 5 segundos ya. Vale, las peores medidas, Carlos Andrés. Lo peor que ha ocurrido en este país en estos últimos 4 años ha ocurrido gracias a Guillermo Lasso y gracias a Creo. Aquí tienes, por ejemplo, la votación de la ley humanitaria, en la cual, gracias a esa ley humanitaria terrible, más de 500.000 actas de finiquito de empleos formales han sido llevadas a cabo, gracias al apoyo de Lasso. Lo mismo con el impuesto del 2% de los beneficios de las pequeñas y microempresas, que también, y que favoreciendo al mismo tiempo a las grandes empresas, también con el apoyo irrestricto de Creo. Entonces, en octubre del año 2019, cuadrado Guillermo Lasso con las políticas de Moreno, apoyando exactamente las mismas visiones de que eran unos vándalos quienes protestaban en ese momento, apoyando y apuntalando a Moreno en el gobierno. Al mismo tiempo, durante todo, si analizamos todos estos últimos 4 años, ¿cuál es el programa electoral que se ha aplicado? ¿El de Creo? No, el de la Revolución Ciudadana. Tienes 1 minuto para tu réplica y terminamos esta pregunta. A ver, alguien que se queje del 2% a los impuestos, que es algo que también Lasso ha propuesto derogar, cuando el correísmo lo que impulsó fue un montón de creación de impuestos, más de 60 reformas a leyes y reglamentos tributarios y se crearon 13 impuestos durante el correísmo. ¿Cuántos? 13. Ahora, la ley humanitaria pudo haber sido mucho mejor, pero yo no la satanizo. Muchísima gente logró conservar su empleo. Te doy un ejemplo. Una persona que emplea 50 familias pudo reducir las horas de trabajo de su personal, reduciéndoles el salario, eso normalmente no se puede, y logró sostener al 100% de sus empleados porque les pudo pagar el 75% de sus ingresos. Yo soy empresario. ¿Cómo vive un empresario? ¿Cómo paga gastos un empresario cuando no tiene ingresos? En medio de la pandemia, con la rigidez laboral, tú no podías seguir pagando lo mismo. Yo creo que hay un montón de cosas que se deben medir con justicia. Ok, Carlos Andrés, tienes derecho a tu segunda pregunta para Fernando.
Fernando, ¿por qué las personas que huyen de países socialistas como Cuba o Venezuela escapan a países capitalistas? Bueno, Tienes 1 minuto y medio, espérame un ratito. Que estoy hecho una pendejada con eso. Sí, te olvidas. Paraga, es que estoy escuchando pues atentamente aquí. Dale, Una, 1 minuto y medio, te fuiste. Fernando. me parece una buena pregunta, pero incompleta. Me gustaría también que hubieras preguntado por qué, por ejemplo, de países como Honduras o como Guatemala salen miles de personas de países ultraliberales buscando una vida mejor en otros países, expulsados de sus propios países. La diferencia quizás entre Guatemala y Honduras y entre Cuba y Venezuela es que mientras que Estados Unidos bloquea a los países socialistas y les hace morder el polvo a como dé lugar por sus intereses espurios de los propios Estados Unidos, haciendo sufrir a la gente, en Honduras y en Guatemala no hay absolutamente ningún tipo de bloqueo por parte de Estados Unidos. Te voy a contar a lo mejor algunos pequeños datos de lo que está significando en este momento el bloqueo de los Estados Unidos en Venezuela. Mientras que hace apenas 5 años en el Hospital Cardiológico Infantil, que es un hospital emblemático que ha dado operaciones pediátricas en cardiología a niños de toda la región, podía hacer al año 1000 cirugías anualmente, desde en el año 2020 solamente pudo hacer 162 por falta de implementos y por culpa de un bloqueo infame que está, sobre todo, intentando que no se pueda importar maquinaria por parte de Venezuela. Repuestos, alimentos, medicinas que normalmente son importados precisamente desde Europa y desde Estados Unidos. Porque Estados Unidos intenta por todos los medios que no pueda llegar ni medicinas a Venezuela. Es muy triste que se haya jugado incluso con los activos de Venezuela. Ay, esto va para largo. Es 1 minuto Todos los para temas van replicar. para largo. Sí. Hermano, estás quitándole toda la responsabilidad a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro sobre lo que pasa con su país. La destrucción total de la industria en Venezuela, acuérdate Chávez caminando por la calle, ¿no? Exprópiese, exprópiese, exprópiese. Fue mucho antes que las sanciones de los Estados Unidos, la corrupción en PDVSA que llevó a la producción petrolera al punto en que ellos tengan que importar combustible, mucho antes de las sanciones de Estados Unidos, la descomposición social, la violencia en la calle, en un país donde no puedes caminar en paz, donde hay más de 300,000 muertos por violencia en la calle, no es culpa de los Estados Unidos, es armar a la población y tener tus propios colectivos como grupos paramilitares, no es culpa de los Estados Unidos, en síntesis. Tomar un territorio, tomar un estado y convertirlo en un territorio tomado por delincuentes no es culpa de los Estados Unidos. Y por eso hay venezolanos que están dispuestos a caminarse hasta Chile con todos los problemas y críticas que pueda tener Chile, con tal de estar mejor. No, compadre, no te... Epa, y déjame el reloj que lo vea. Sí, perdón. Que siempre se me quedan los argumentos a la mitad. No, eso de nuevo es demagogia y es una distorsión de la realidad. Y de nuevo, no has querido hablar tampoco de lo que ocurre en Guatemala, en Honduras, no has querido hablarlo. Y también no te importa hablar de ese terrible bloqueo, que por culpa de ese bloqueo nosotros, los países de la región, tenemos ahora que hacer frente a ese problema migratorio. Y es por la codicia de los recursos naturales de los Estados Unidos. Fíjate, de nuevo sigo, ¿no? 6.000 millones de dólares en activos en Estados Unidos, Portugal y el Reino Unido. Si hablas de expropiación, ¿qué ha hecho Estados Unidos con Citgo, que es la mayor industria al por menor de petróleo que tiene Venezuela en Estados Unidos, valorado en 13.000 millones de dólares? Se le expropió por la cara, lo hizo así Estados Unidos y no pasa absolutamente nada. En consecuencia, las líneas eléctricas a menos del 20% de su capacidad. La pobreza extrema por culpa de este bloqueo por encima del 90%. ¿Queremos solucionar el problema? Dejemos el bloqueo primero, levantémoslo y después hablamos de todo lo que tú quieras. Muy bien. Ahora tienes tu tercera pregunta, Fernando, para Carlos Andrés Vera. Y es tu última pregunta. A ver, a mí me gustaría... Yo he visto tu trabajo y a mí, por ejemplo, como académico sí que me gusta siempre el contraste de fuentes, ¿no? Y siempre me gusta pues, tener varias visiones a la hora de construir las narrativas que trato de llevar a cabo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, he visto que son muy parcializados, muy sesgados. Por ejemplo, no hay ninguna voz disidente en tu documental Propaganda, ¿no? Que al final me resulta en cierta medida un poco propagandístico, por decirlo menos. Entonces yo quería saber un poco de dónde obtienes también el financiamiento, que seas honesto, ¿no? Y que nos digas exactamente de dónde podrías y de dónde obtienes tu financiamiento y cuál es realmente tu relación, porque si eres un cineasta, pues bueno, pareciera que más bien estamos hablando de un cine soviético, de un cine
en el cual hay pues, no un arte, sino más bien una herramienta política, ¿no? ¿Y cuál sería entonces tu íntima relación con Guillermo Lasso en este sentido al cual le haces totalmente todo el tiempo propaganda? Tienes 1 minuto y medio para... A ver, para Propagandia hablé pues con todos los involucrados desde el lado del correísmo y por supuesto ninguno quiso hablar en Propagandia. Pero tampoco era la idea porque Propagandia era una respuesta a 10 años de un estado de propaganda, de un estado autoritario. Si tú quieres, era una vacuna contra ese estado de propaganda. Durante 10 años te dijeron la patria ya es de todos, la revolución ciudadana, etcétera, etcétera. Te ponían todos estos mitos, todas estas mitologías, mientras iban martillando la sociedad, ¿no? Entonces, Propagandia conceptualmente es una vacuna a ese germen. Yo soy amigo de Guillermo Lasso desde hace 10 o 15 años, ya no sé ni cuánto tiempo soy su amigo. He trabajado con él ocasionalmente, actualmente no estoy trabajando con él, y Propagandia se financia como muchos de mis trabajos, así como ustedes financian esto aquí. Yo tengo una productora, yo pago los gastos de mis propias producciones y eventualmente logro levantar un poco de fondos de gente que impulsa mis causas, pero si tu pregunta es si Lasso financió Propagandia, la respuesta es no, Lasso no financió Propagandia. Ahora, que lo compares con el cine soviético ya no resiste, o sea, nos podemos poner a hablar de cine si tú quieres, pero hermano, entre lo que hacía Leni Riefenstahl y lo que hago yo hay una diferencia gigantesca. De hecho, las voces de Propagandia como Santiago Roldós, Malta Roldós, Juan Carlos Calderón, José Hernández, lo desmienten. Bueno, Tienes 1 minuto, espérate que te ponga el reloj, listo. sí, te lo digo porque nuestras filiaciones son claras. Sin embargo, por ejemplo, en trabajos que yo he hecho sobre el periodismo, como la revolución en tiempos de la Revolución Ciudadana, y aprovecho la cuña para decir que se vende en Ciespal, pues yo entrevisto a la mitad de los periodistas de un lado y a la mitad de otros, y pongo un diálogo para que no sea precisamente propaganda. Entonces creo que eso también es importante porque si no más allá de las afinidades, tú tienes la tuya ya está clara, yo tengo la mía ya está clara, pero no nos podemos convertir en un instrumento político de propaganda, como creo, discúlpame, que haces. Y yo sí creo que tú actualmente sí tienes una relación muy íntima con Guillermo Lasso, solamente tenemos que ver cómo en la Fundación Ecuador Libre, ¿no? Pues tú también sales, o sea, aquí sale Guillermo Lasso, ¿no? Y aquí sale tú. Figura. Entonces, no me digas que no estás trabajando con Guillermo Lasso y que no tienes relación con Guillermo Lasso, porque más claro que esto, las fotitos juntas, pues creo que no hay mayor ejemplo, ¿no? Entonces, Carlos Andrés, no mientas otra vez. Tienes 1 minuto, Carlos Andrés, para poder replicar. Yo soy director de Ecuador Libre, pero eso no es un trabajo. A mí nadie me paga un salario, yo me reúno 1 o 2 veces al año en reuniones de directorio para opinar sobre lo que pasa con Ecuador Libre. ¿Qué es Ecuador Libre? Es un tanque de pensamiento liberal en donde se diseñan políticas públicas que van al plan de gobierno de Guillermo Lasso. Eso no es un trabajo, eso es algo que uno hace por convicción. Yo no trabajo con Lasso. Yo soy parte, sí, de Ecuador Libre y además me encanta Ecuador Libre porque Ecuador Libre, si tú quieres, es el síntoma de un político responsable. La mayoría de los políticos quieren primero el poder y luego ver qué hacen. Lasso financia con su propio dinero más de 60 profesionales para desarrollar esas políticas públicas. Y cuando digo más de 60 profesionales, no me refiero a mí, porque no estoy trabajando ahí. Yo trabajo en mi empresa, que es una empresa de comunicación. Respecto a los ataques a mis trabajos documentales, pues no tienen ninguna relevancia, ¿no? Tienes tu última pregunta, tu tercera pregunta hacia Pablo, hacia Fernando. No sé si soy yo. Pablo, bien. Buenas, Roberto. ¿Por qué el correísmo? ¿Me avisas? Dale, cuando quieras. Fernando, ¿por qué el correísmo apoya la tesis de la responsabilidad coadyuvante cuando por un artículo de Emilio Palacios se sentenció al universo y a sus dueños, pero cuando el agente de la CNAIN Raúl Chicalza viaja a Colombia y participa en el secuestro de Fernando Balda, financiando su viaje con un cheque de presidencia, la presidencia no tiene responsabilidad? Misma lógica con Pamela Martínez, ¿no? Mano derecha de Rafael Correa en Carondelet, procesada por el caso Sobornos. El correísmo no niega la culpabilidad de ella, sencillamente niega la responsabilidad de su líder. ¿Por qué corresponsabilidad en un artículo de opinión y no en delitos como recibir sobornos o financiar un secuestro con fondos del Estado? Tienes 1 minuto y medio. Vale, me gusta esta pregunta sobre todo porque da lugar a tratar de desmantelar
todo este tipo de acusaciones en torno al correísmo y en torno a este tipo de persecución que se está sufriendo por parte de un grupo político muy claramente identificado, ¿no? Y para ello, por ejemplo, pues te hablo de cómo hasta ahora, de manera sistemática, la Interpol está rechazando todas las alarmas rojas que se están produciendo en contra de altos cargos del correísmo, incluido el presidente Rafael Correa. Tenemos hasta ahora al menos 6 alarmas rojas de la Interpol, que no es que sea una ONG, sino que es la Organización Internacional de la Policía Criminal, que es la que han sido rechazadas de manera automática. Primero, al expresidente Rafael Correa ya se le han rechazado 2 alarmas rojas de la Interpol. Una por el caso Balda, que acabas de mencionar, y otro por el caso Sobornos, influjo psíquico, que es también muy importante tener en cuenta. Igual a Ricardo Patiño por un proceso de instigación. Al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, al que además, incluso a lo interno, se le ha absuelto de los cargos. Y además la Interpol es muy curioso. Después también el otro, Vinicio Alvarado, Walter Solís y otra serie de personajes. ¿Y por qué dice la Interpol que se ha rechazado este tipo de alarmas rojas? Porque se viola el estatuto de la propia Interpol, el artículo 2 y el artículo 3. Uno por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otro porque es un caso de persecución política. Muy fuerte, ¿no? Tienes 1 minuto para replicar la respuesta de Fernando. Los Isaías dicen lo mismo de la Interpol y lo mismo dice Maguad de la Interpol. No, dicen, ¿Sí? perdón. O sea, la Interpol tampoco ha actuado en casos como los Isaías o Maguad. Ahora, ¿qué es el influjo psíquico que ellos dicen? Es un caso, Arroz Verde fue un caso revelado por el periodismo en principio, de una línea de tiempo con sobornos, ¿sí? Y la línea de tiempo y los involucrados en esa línea de tiempo. Se hizo una incautación de las computadoras de presidencia que verificó esa información. Se hizo una incautación de los computadores y el teléfono de Alexis Mera que verificó esa información. Y se tienen además testimonios de testigos como Pedro Verduga, por ejemplo, empresario, que confirmó haber sido parte del esquema de sobornos. Ellos quieren venderte la idea de que el influjo psíquico es una especie de telequinesis a través de los jueces, pero Fiscalía se pasó una semana presentando evidencias, donde hay, además de lo capturado físicamente, testimonios. Tienes 1 minuto para replicar. Pero lo acabas de decir tú te acabas de desvelar. La Fiscalía se pasó toda una semana presentando evidencias. Tú no puedes condenar por evidencias, tú solamente puedes condenar en un proceso judicial con pruebas, y no hubo pruebas. Por eso la Interpol, y lo vuelvo a repetir porque es un tema vergonzoso, la Interpol está rechazando sistemáticamente todas las alarmas rojas que desde los jueces ecuatorianos, a través de la oficina de la Interpol ecuatoriana, se solicita en contra de altos cargos y decisores del correísmo. Y de nuevo te lo vuelvo a repetir, el caso es grave porque como está quedando la imagen del Ecuador a nivel internacional por la mala forma de establecer este tipo de casos, es terrible. Por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice la Interpol, en base a su artículo 2, el mayor documento de derechos humanos que existe, y en el artículo 3 del Estatuto de la Interpol, por ser un caso de persecución política. En este momento acabamos, muchísimas gracias, pero hay una pregunta más que quiere sí, hacer el señor Dubois. Que teniéndoles aquí, porque realmente son 2 y la primera sí quisiera que sea corta, que sea una respuesta corta, simplemente en su opinión muy personal, porque tenemos claramente marcadas las posiciones. La primera es, y te pregunto a ti, Andrés, primerito, Guillermo Lasso, en tu opinión, muy corto, o sea, realmente no quiero datos, no quiero estadísticas, digamos, pero en tu opinión, ¿es buen candidato y por ende capaz buen presidente y por qué? No, yo creo que él es un mal candidato y creo que sería un buen presidente. Porque un buen candidato suele ser populista en un país como este, un tipo que moviliza masas, que es ultra carismático, un caudillo, ¿no? Tenemos la imagen del caudillo, un caudillo perfecto en Rafael Correa, un súper candidato, pero Lasso no. Lasso no es eso, Lasso es tímido, le ha costado pues entrar en la dinámica de la política, pero en cambio creo que Lasso tiene lo que se necesita para ser buen presidente. Creo que es un tipo claro, que tiene muy claro hacia dónde quiere llevar el país, que tiene la capacidad para hacerlo, que es una persona honesta a pesar de que van 10 años lanzándole lodo, que no tiene ninguna repercusión judicial de ningún tipo más que
simplemente dañar su nombre, ¿no? Entonces, él es un mal candidato que ha ido aprendiendo a hacer política y yo creo que más bien es meritorio que alguien tímido como él, que alguien retraído como él desde la perspectiva del carácter, alguien que le cuesta subirse en una tarima y todo eso, esté a punto de ser presidente del Ecuador. Eso habla bien de su fuerza interna, ¿no? De su valor como persona para superar todas esas limitantes personales y estar ahí cerca de ser presidente del país. Ya, y ahora te hago la pregunta a ti, la misma, solo que con Arauz. ¿Te parece un buen candidato y por ende capaz un buen presidente? Yo creo que va a ser un gran presidente, no cabe duda de ello. Y yo creo que hemos visto también los motivos por los que va a ser un gran presidente. En primer lugar, creo que simboliza y representa a un proceso político que entusiasmó al Ecuador y que sigue entusiasmando al Ecuador, porque hemos visto que frente a todas las acusaciones infundadas, frente a todo el vilipendio, frente a todo el bloqueo mediático, frente a toda la persecución política, sigue siendo claramente el proceso por el que opta la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y esto está claro porque hubo una transformación en la vida del Ecuador. Y por ese motivo, 1 de cada 3 votos efectivos ha ido en primera vuelta al correísmo. Pero es que al mismo tiempo tiene unas virtudes que vienen a contraprestar o a contrabalancear lo que pudiéramos considerar que ha sido parte del desgaste del correísmo. Es una nueva generación, es un joven. Ya hemos visto que 3,2 millones de votos optaron por Yacu Pérez y optaron también por Javier Herbas, intentando salir de la polarización correísmo-anticorreísmo. Y creo que entonces Andrés Arauz sí es una nueva generación, sí es un nuevo candidato, no como Lasso, que ya a la tercera va la vencida y esperemos que se jubile, ¿no? Pero creo que él sí representa esa nueva política tan importante en el Ecuador porque va a ser el capaz de crear puentes, bajar polarización y quitarle, por ejemplo, a Carlos Andrés el miedo que tiene, que es infundado cuando vamos a ver dentro de muy poco a Andrés Arauz como presidente. Muchísimas Chévere. gracias. Y ahora sí, perdón, esta era la pre, pero quiero terminar con esto porque el objetivo realmente aquí fue construir puentes. La idea aquí realmente, precisamente por esto, porque lo que he escuchado es a dos personas que claramente están preparadas, claramente tienen su posición y he visto, no sé si ustedes notaron, como tenemos esta cuestión del minuto, es como que dices algo, es como, me falta algo y te podría replicar y te podría decir esto y así son los debates. Y lo que me gustó es que no se utilizaron tampoco términos de tu cuchillo no corta y tu mamá la gordota, ¿no? En términos políticos, y eso fue bacán, quiero rescatar eso. Ahora, yo quiero, aquí podemos ver quién quiere contestar primero, no pasa nada. Capaz, bueno, contestas primero tú, vamos simplemente ahora contestas primero tú. Pero lo que quiero es ahora del otro. Quiero que tú, por favor, y después haremos la misma pregunta, solo que al revés, para Carlos Andrés. Quiero que me digas, por favor, 2 logros, ¿ya? 2 logros, cualidades, cuestiones destacadas que te gusten de Lasso, ¿ya? De la derecha y 2 cosas nefastas. Son 2 cosas que te encanten, bueno, que puedas decir chévere de Lasso y 2 cosas que no... Vale, yo tengo una muy buena de Lasso, yo creo que sí, yo tengo una muy buena de Lasso. Yo creo que en marketing político... la pregunta era 2 y 2 malas. Vale, bueno, voy a empezar 2 buenas y 2 malas. 2 buenas y 2 malas. Yo creo que el tipo es un monstruo del marketing político, es decir, es un gran alumno, ¿no? Lo hemos visto cómo ha crecido también a lo largo de los años como candidato, cómo se sabe manejar en todo este terrible mundo de las campañas electorales. Entonces, es un disciplinado alumno. Es verdad que tiene también los mejores profesores de este sucio negocio que a veces son las campañas electorales y que los paga muy bien y se nota y que algunos hasta se vacunan privilegiadamente. Perdón, ya estoy poniéndome negativo. No, por favor. Me estoy poniendo negativo. Es la idea. Sí creo que es un gran estudiante del marketing político y por lo tanto también es un gran estudiante de la puesta en escena, ¿no? No sé si esas son 2 cualidades que podría destacar. Y como terribles, pues está claro, ¿no? Yo creo que ese pasado pues es un plomo en el ala que lo arrastra y que lo va a sepultar en la historia porque no se puede permitir que en el Ecuador pueda un banquero chulquero llegar al poder después de tanto daño y tanta destrucción que ha provocado, ¿no? Entonces yo creo que eso es demoledor en el perfil, en la imagen y en la historia de Guillermo Lasso. Solo como detalle, y porque realmente quiero que funcione de esta manera, por favor, repite las 2 cualidades. Las 2 cualidades: es un gran estudiante del marketing político y por lo tanto se desenvuelve muy bien en la escenografía de cualquier tipo.
Chévere. Y hagámoslo al revés, por favor. Pero eso Los no dos es una peros. cualidad. No son calidades. No sé, cada uno tiene el respeto y aquí Cada lo que uno los que contesta. respetan- Vale, los que- otra. los que Creo O sea, que es... lo que has dicho es que es un buen actor, Otra. pero eso en política no es una cualidad. Vale, otra. Creo que es un buen padre de familia. ¿Te Bueno. parece? ¿Te parece? Es un buen padre. No, bueno, no, pero creo que sea tuyo. Claro. Ojo, No, que lo hay- creo. Creo que es un buen padre de familia. Chévere. Lo es. La misma al revés. A mí me gustó, Al revés de Arauz, por a favor. mí me gustó que Arauz llevó a Inti Gronberg a su equipo. No me gustó que Inti vaya al equipo de Arauz. Creo que eso habla bien de Arauz y creo que eso habla mal de Inti, pero eso habla bien de Arauz, porque Inti tiene, más allá de sus dogmas ideológicos, creo que ha aportado mucho valor como ecuatoriano desde el mundo científico. Espero que si Arauz llegara a ser presidente, Inti no sea solamente un producto de marketing, sino que represente una política que tiene que ver con temas de renovación ambiental de verdad. Pero creo que fue valioso haberlo traído a su equipo. Otro valor, creo que es una persona inteligente. Muchos le dicen Lelo, yo nunca le he dicho Lelo. Creo que es un tipo inteligente. Creo que es astuto, creo que sabe de lo que habla. Y hasta ahí tienes mis dos cualidades. Por eso mismo, porque es astuto y sabe lo que habla, eso me lleva a lo que no me gusta de él. Es súper dogmático. Su artículo de la UNAM me parece que revela un pequeño Hugo Chávez. Es más dogmático que Rafael Correa. Es un tipo recontra dogmático, recontra radical, que ahora se vende, como me dice a mí Fernando, como alguien que quiere tender puentes y todo este amor y paz. Pero la verdad es que todos los que hemos vivido en carne propia el correísmo desde el otro lado, sabemos que eso no es cierto. Lo sabemos y basta ver, y esto me lleva a lo otro que no me gusta de Arauz, y es que está en la sombra de Correa. Él por sí solo jamás habría podido tener más votos que Gerson Almeida. Le debe todo a su padrino político, que es Rafael Correa, y no creo, porque además se lo vio en el debate, no creo que tenga el aplomo, ni la experiencia, ni el liderazgo para manejar un país tan jodido como este. Muchísimas gracias a este par de personajes, A a este par de este par de profesionales, dos. a este par de dos. Aunque suene Para Hello Kitty, por favor, nosotros- pónganse, yo sé que estamos en COVID. Para nosotros es un Nos placer haberte llevado a este... nos vamos a dar el codo porque estamos en COVID. Y realmente, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo siempre ha sido preguntar. Siempre creemos que en la pregunta está obviamente la respuesta, y eso invitamos a todos a hacer. Dijiste algo muy importante al final, capaz de esto del dogma, ¿no? Dogma tenemos todos, y lo que sí invitamos es a no creer que el otro es pendejo por pensar diferente. Piensa diferente, pero no por eso llega a ser pendejo. Y esta sirve Entonces, para que a pocos días de la campaña, de la elección, cada uno saque sus propias conclusiones, y también celebrar de que si hay diferencias, pues los podemos tener puentes para conversar tranquilamente y generar buena onda en este momento. Y además también aceptar que si a alguien le gusta o tiene la capacidad o tiene la decisión de votar nulo, no por eso va a ser vilipendiado. O sea, también hay una tercera vía. Entonces, a la final en esto lo que queremos es que demostrar que podemos conversar sin atacarnos y sin decir ¡este es mi lugar! Y no me vas a decir cómo hacer. Sí falta un poco de violencia, creo. ¿Cuánto? No, a ver. Si queremos dar los puñetes, Digo, si démoslos. quieres rating en tu No, y de hecho no No, es queremos... verdad, esto va a tener queremos mucho rating. menos que lo de la 25. Totalmente. No, y de hecho no buscamos rating, lo que buscamos es preguntar y responder. Y muchísimas gracias de corazón, queremos agradecerles a los dos de corazón. Vea, calidez. Vea, esto es rating, carajo. Y esto No voy a fue llorar. todo de Leva y a fondo. Ya saben, porque estamos de leva y en el fondo todo el mundo es bueno. Y piense su voto y vote con felicidad, lo que quiera.